Laudetur Jesus Christus. Radio Vaticana, Vatican News transmite la audiencia general del Papa Francisco. En el miércoles de la quinta semana de Pascua, el Santo Padre tendrá su tradicional audiencia general hoy en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Hoy 18 de mayo reciban el saludo cordial de Griselda Mutual en los micrófonos en nombre de la redacción, con la asistencia técnica de Patricio Ciprari. Vemos las imágenes del Santo Padre, que está saludando a los fieles en el Papamóvil. Unos pequeños han subido para acompañarlo en este trayecto. El Santo Padre dispensa saludos y cariños también a los pequeños que le acercan al coche para que reciban la bendición del Sumo Pontífice. Y hoy se proseguirá con la catequesis dedicada a la vejez. Es la prueba de la fe, la bendición de la espera, el tema de la reflexión del Papa Francisco, y la lectura que acompañará esta audiencia está tomada del libro de Job, capítulo 42, versículos 1 al 6, 12 y 16. Y aprovechamos, por supuesto, estos momentos para saludar a las emisoras que transmiten esta señal. Saludamos en España a Setelmont Televisión y a Popular TV de Murcia. En Estados Unidos saludamos a Radio Paz, a Catholic Faith Network, a Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión, a EWTN, a ESNE, El Sembrador Radio y Televisión. Saludamos también a la familia de Radio María en Venezuela, Radio María en República Dominicana, a Radio María en El Salvador y a Radio María en Panamá. Saludamos a los oyentes de Radio Marién en República Dominicana y Haití, a Radio Cáritas, Universidad Católica de Asunción, Paraguay, a Radio Vicentina de Santiago de Chile, a Radio Magna en Chubut, Argentina, a Radio ACD, la emisora de Cristo y María en México, y a Radio San Camilo de Perú. Nuestro saludo, por supuesto, va para todos ustedes que nos acompañan a través de nuestro portal de noticias vaticannews.va, a través de nuestro canal de YouTube Vatican News en español y a través de nuestro portal de Facebook. Y antes de adentrarnos en la catequesis del día de hoy, vamos a recordar brevemente de qué se trató la catequesis de la semana pasada. El Papa Francisco reflexionó sobre Judith, una de las heroínas del Antiguo Testamento, una mujer que en su juventud supo defender a su pueblo de los enemigos que lo asediaban. Podríamos decir, dijo el Papa, que cuando a Judith le llegó el tiempo de la jubilación, supo vivirlo con ternura y generosidad. Por eso invitó a pensar, tomando en cuenta el ejemplo de esta heroína de la Biblia, cómo se vive hoy en día esa etapa, la etapa de la jubilación. Los hijos y los nietos se interesan por los abuelos. Las personas mayores están dispuestas a compartir con los más jóvenes la riqueza de su sabiduría, a enseñar, aconsejar, curar, escuchar. Nos esforzamos por remodelar las relaciones entre las generaciones a la luz de los tiempos que vivimos. Preguntas que, según el Santo Padre, hace bien repetirse cada día para poner la vida de cada uno en esa dirección.
El Santo Padre está llegando a los pies del atrio donde presidirá la audiencia general. Se bajan los niños del coche. Una mañana soleada en Roma. En este momento 26 grados de temperatura. Mientras el Santo Padre está descendiendo del coche del papamóvil, continuamos un poco repasando la catequesis sobre la vejez. El Santo Padre, hablando de Judith, de esta heroína bíblica, recordaba que esta mujer vivió más de 100 años, una bendición particular, dijo. No es raro tampoco hoy tener muchos años todavía para vivir después de la jubilación. Entonces el Papa se preguntó cómo interpretar, cómo aprovechar este tiempo que las personas mayores tienen aún a disposición. ¿Qué se puede hacer en esos años? ¿Cómo puede crecer, dijo el Papa, en autoridad? ¿Cómo se puede crecer en santidad? ¿Cómo se puede crecer en sabiduría? La perspectiva de la jubilación coincide para muchos con la de un merecido y deseado descanso de actividades a menudo exigentes y cansadoras, pero también suele suceder que el final del trabajo representa una fuente de preocupación y también es esperado con algún temor. ¿Qué haré ahora que mi vida se vaciará de lo que ha llenado este tiempo? Fue la pregunta que hizo el Papa. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
Y con la señal de la cruz y el saludo litúrgico, el Santo Dal libro Padre di Giobbe. ha dado inicio a la Giobbe audiencia prese a dire al general Signore: hoy 18 de comprendo mayo. che tu puoi tutto, Como es habitual, perché nessun escucharemos el progetto per te è pasaje impossibile. de la Biblia, leído en los Davvero 8 ho esposto idiomas que cose che forman non parte de capisco, la audiencia general del cose Papa troppo meravigliose Francisco, per me, che non comprendo. a saber, Io italiano, ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto. francés, Perciò mi ricredo e mi pento, inglés, sopra polvere e cenere. alemán, español, Il Signore benedisse il portugués, futuro di Giobbe più del suo passato. árabe y polaco en Dopo ese tutto orden. questo, Giobbe visse ancora 140 anni e vide figli e nipoti per 4 generazioni. Nos preparamos Parola para di Dio. escuchar la palabra de Dios y para seguir descubriendo junto con el Papa Francisco, aprendiendo del Santo Padre Francisco sobre la vejez. Du livre de Job. Job s'adressa au Seigneur et dit, « Je sais que tu peux tout et que nul projet pour toi n'est impossible. De fait, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles hors de ma portée dont je ne savais rien. C'est par ouï dire que je te connaissais, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est pourquoi je me rétracte et me repens sur la poussière et sur la cendre. » Le Seigneur bénit la nouvelle situation de Job plus encore que l'ancienne. Après cela, Job vécut encore 140 ans et il vit ses fils et les fils de ses fils, 4 générations. Parole du Seigneur. A reading from the book of Job. Then Job answered the Lord, I know that you can do all things, and that no purpose of yours can be thwarted. Therefore I have uttered what I did not understand, things too wonderful for me. I had heard of you by the hearing of the ear, but now my eye sees you. Therefore I despise myself and repent in dust and ashes. The Lord blessed the latter days of Job more than his beginning. After this, Job lived 140 years and saw his children's children, 4 generations. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch Hiob. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach, ich habe erkannt, dass du alles vermagst. Kein Vorhaben ist dir verwehrt. Fürwahr, ich habe geredet, ohne zu verstehen, über Dinge, die zu wunderbar für mich und unbegreiflich sind. Vom Hörensagen nur hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Darum widerrufe ich. Ich bereue in Staub und Asche. Der Herr aber segnete die spätere Lebenszeit Hiobs mehr als seine frühere. Hiob lebte danach noch 140 Jahre und er sah seine Kinder und Kindeskinder, 4 Generationen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro de Job. Job respondió al Señor diciendo, yo sé que tú lo puedes todo y que ningún proyecto es irrealizable para ti.
Sí, yo hablaba sin entender, de maravillas que me sobrepasaban y que ignoro. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza. El Señor bendijo los últimos años de Job, mucho más que los primeros. Después de esto, Job vivió todavía 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Palabra de Dios. Leitura do livro de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor: reconheço que podes tudo e que para ti nenhum pensamento é oculto, pois eu falei sem nada entender de maravilhas que ultrapassam meu conhecimento. Eu te conhecia só por ouvir dizer, mas agora vejo-te com meus próprios olhos. Por isso acuso-me a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. O Senhor abençoou Jó no fim de sua vida mais do que no princípio. Depois desses acontecimentos, Jó viveu ainda 144 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Palavra do Senhor. قراءة من سفر أيوب. فأجاب أيوب الرب وقال: قد علمت أنك قادر على كل شيء فلا يستحيل عليك مراد. إني قد أخبرت من غير أن أدرك بعجائب تفوقني ولا أعلم. كنت قد سمعتك سمع الأذن، أما الآن فعيني قد رأتك. فلذلك أرجع عن كلامي وأندم في التراب والرماد. وبارك الرب آخرة أيوب أكثر من أولاه. وعاش أيوب بعد هذا 140 سنة، ورأى بنيه وبني بنيه إلى 4 أجيال. كلام الرب. Czytanie z Księgi Hioba. Hiob powiedział do Pana: wiem, że Ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić. Kto przysłoni plan nierozumnie? O rzeczach wzniosłych mówiłem, to zbyt cudowne. Ja nie rozumiem. Posłuchaj, proszę. Pozwól mi mówić, chcę spytać. Racz odpowiedzieć. Dotąd Cię znałem ze słyszenia, teraz ujrzało Cię moje oko. Dlatego odwołuję, co powiedziałem. Kajam się w prochu i w popiele. Pan pobłogosławił Hiobowi. Także miał 14 000 owiec, 6 000 wielbłądów, 1000 jarzm wołów i 1000 oślic. I jeszcze żył Hiob 140 lat i widział swych synów i wnuków przez 4 pokolenia. Oto Słowo Boże. Hemos escuchado la lectura del libro de Job en los 8 idiomas que forman parte de la audiencia general. Nos disponemos para escuchar la catequesis del Santo Padre Francisco.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El pasaje bíblico que hemos escuchado cierra el libro de Job, un vértice de la literatura universal. Nosotros encontramos a Job en nuestro camino de catequesis sobre la vejez. Lo encontramos como testigo de la fe que no acepta una caricatura de Dios, sino que grita su protesta frente al mal para que Dios responda y revele su rostro. Y Dios al final responde, como siempre, de forma sorprendente. Muestra a Job su gloria, pero sin aplastarlo. Es más, con soberana ternura, como hace Dios siempre, con ternura. Es necesario leer bien las páginas de este libro, sin prejuicios, sin clichés, para acoger la fuerza del grito de Job. Nos hará bien ponernos en su escuela para vencer la tentación del moralismo delante de la exasperación y al abatimiento por el dolor de haberlo perdido todo. En este pasaje conclusivo del libro, nosotros recordamos la historia, ¿verdad? Job, que pierde todo en la vida, pierde las riquezas, pierde la familia, pierde el hijo y también pierde la salud. Y se queda allí herido en diálogo con 3 amigos que van a saludarlos. Esta es la historia. En este pasaje de hoy, el pasaje conclusivo del libro, cuando Dios finalmente toma la palabra, este diálogo de Job con sus amigos es como un camino para llegar al momento en el que Dios dé su palabra. Job es alabado porque ha comprendido el misterio de la ternura de Dios escondida detrás de su silencio. Dios reprende a los amigos de Job que suponían que sabían todo, que sabían de Dios y del dolor, y habiendo venido a consolar a Job, terminaron juzgándolo con sus esquemas preconcebidos. Dios nos guarde de este pietismo hipócrita y presuntuoso. Dios nos guarde de esa religiosidad moralística y esa religiosidad de preceptos que nos da una cierta presunción y que te lleva a la hipocresía. Así se expresa el Señor respecto a ellos. Así dice el Señor. Mi ira se ha encendido contra ustedes, porque no han hablado con verdad de mí, como mi siervo Job. Esto es lo que dice el Señor a los amigos de Job. Mi siervo Job intercederá por ustedes y en atención a él no los castigaré por no haber hablado con verdad de mí, como mi siervo Job. La declaración de Dios nos sorprende, porque hemos leído las páginas encendidas de la protesta de Job, que nos han dejado consternados. Sin embargo, dice el Señor, Job ha hablado bien, también cuando estaba enojado, incluso enojado contra Dios. Habló bien, porque se ha negado a aceptar que Dios es un perseguidor. Dios es otra cosa. Él lo buscaba, y como recompensa Dios le devuelve a Job el doble de todos sus bienes después de pedirle que ore por esos malos amigos suyos. El punto de inflexión de la conversión de la fe se produce precisamente en el culmen del desahogo de Job, donde dice, yo sé que mi defensor está vivo y que él, el último, se levantará sobre el polvo. Tras mi despertar, me alzará junto a él y con mi propia carne veré a Dios. Yo mismo le veré, mis ojos le mirarán, no ningún otro.
Este pasaje es bellísimo, es como a mí me viene a la mente el final de el oratorio genial de Händel el Mesías después de la fiesta del Aleluya. Lentamente el soprano canta este pasaje. Yo sé que mi Redentor vive con paz, así. Y luego toda esta cosa de dolor, de alegría, de Job. La voz del Señor es otra cosa. Yo sé que mi defensor está vivo. Es algo bellísimo. Podemos interpretarlo así. Mi Dios, yo sé que tú no eres el perseguidor. Mi Dios vendrá y me hará justicia. Es la fe sencilla en la resurrección de Dios, la fe sencilla en Jesucristo, la fe sencilla que el Señor siempre nos espera y vendrá. La parábola del libro de Job representa de forma dramática y ejemplar lo que en la vida sucede realmente, es decir, que sobre una persona, sobre una familia o sobre un pueblo se derriban pruebas demasiado pesadas, pruebas desproporcionadas respecto a la pequeñez y la fragilidad humana. En la vida, a menudo, como se dice, llueve sobre mojado, y algunas personas se ven abrumadas por una suma de males que parece verdaderamente excesiva e injusta. Y a tantas personas les sucede. Todos hemos conocido personas así. Nos ha impresionado su grito, pero a menudo nos hemos quedado también admirados frente a la firmeza de su fe y de su amor. En su silencio. Pienso en los padres de niños con graves discapacidades. ¿Ustedes han pensado en los padres de niños con graves discapacidades toda la vida? Pienso también en quien vive una enfermedad permanente o el familiar que está al lado. Situaciones a menudo agravadas por la escasez de recursos económicos. En ciertas coyunturas de la historia, este cúmulo de pesos parecen darse como una cita colectiva. Es lo que sucedió en estos años con la pandemia del COVID-19 y lo que está sucediendo ahora con la guerra en Ucrania. Podemos justificar estos excesos como una superior racionalidad de la naturaleza y de la historia. ¿Podemos bendecirlos religiosamente como respuesta justificada a las culpas de las víctimas que se lo han merecido? No, no podemos. Existe una especie de derecho de la víctima a la protesta en relación con el misterio del mal, derecho que Dios concede a cualquiera, es más, que Él mismo, después de todo, inspira. A veces yo encuentro personas que se me acercan y me dicen, Padre, yo he protestado contra Dios porque tengo este problema, este otro. Sabes, querido, que la protesta es una manera de rezar. Cuando se hace así, cuando los niños, los chicos protestan contra los padres, es un modo de llamar la atención hacia ellos, para pedir que cuiden de ellos. Si tú tienes en el corazón alguna herida, algún dolor y te vienen ganas de protestar, protesta ante Dios. Dios te escucha, Dios es Padre, Dios no se asusta de nuestra oración de protesta. No, Él le entiende. Pero sé libre, sean libres en su oración. No aprisionen su oración en los esquemas preconcebidos. No, la oración debe ser así, espontánea, como la de un hijo con su padre, que le dice todo lo que le viene a la boca porque sabe que el padre lo entiende. El silencio de Dios en el primer momento del drama significa esto. Dios no va a rehuir la confrontación, pero al principio deja a Job el desahogo de su protesta y Dios escucha. Quizás a veces deberíamos aprender de Dios este respeto y esta ternura. Y a Dios no le gusta esa enciclopedia, llamémosla así, de explicaciones que hacen los amigos de Job. Eso es jugo de la lengua que no es justo.
Es esa religiosidad que explica todo, pero el corazón permanece frío. A Dios no le gusta esto. A Dios le gusta más la protesta de Job o el silencio de Job. La profesión de fe de Job, que emerge precisamente en su incesante llamamiento a Dios, a una justicia suprema, se completa al final con la experiencia casi mística, diría yo, que le hace decir: yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Cuánta gente, cuántos de nosotros, tras una experiencia un poco fea, un poco oscura, da el paso y conoce a Dios mejor que antes. Y podemos decir como Job: yo te conocía un poco de memoria o por oído decir, pero ahora te he visto, porque te he encontrado. Este testimonio es particularmente creíble si la vejez se hace cargo en su progresiva fragilidad y pérdida. Los ancianos han visto muchas en su vida y han visto también la inconsistencia de las promesas de los hombres, hombres de ley, hombres de ciencia, hombres de religión incluso, que confunden al perseguidor con la víctima, imputando a ésta la responsabilidad plena del propio dolor. Se equivocan. Los ancianos que encuentran el camino de este testimonio, que convierte el resentimiento por la pérdida en la tenacidad por la espera de la promesa de Dios, es un cambio, ¿no?, del resentimiento por la pérdida hacia una tenacidad para seguir la promesa de Dios. Estos viejos son un presidio insustituible para la comunidad en el afrontar el exceso del mal. La mirada de los creyentes que se dirige al crucificado aprende precisamente esto, que podemos aprenderlo también nosotros de tantos abuelos y abuelas, de tantos ancianos que, como María, unen su oración, a veces desgarradora, a la del Hijo de Dios, que en la cruz se abandona al Padre. Miremos a los ancianos, miremos a los viejos, las viejas, las viejecitas. Miremoslos con amor, miremos su experiencia, que han sufrido tanto en la vida, que han aprendido tanto en la vida, que han pasado tantas cosas y cómo al final tienen esta paz, una paz, yo diría, casi mística, es decir, la paz del encuentro con Dios. Y así ellos pueden decir, yo te conocía por oído decir, pero ahora mis ojos te han visto. Que estos ancianos se asemejan a esa paz de Dios sobre la cruz, que en la cruz se abandona al Padre. Gracias. En breves momentos, el Sumo Pontífice dirigirá sus saludos a los fieles de lengua francesa. Antes de ello, el locutor francés presentará los saludos de los fieles al Papa y pronunciará un resumen de la catequesis en su idioma. Il vous assure de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis, le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades, aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, alors que nous poursuivons notre réflexion sur la vieillesse, nous rencontrons la figure de Job. Ce témoin de la foi n'accepte pas la caricature d'un Dieu vengeur que ses amis, pleins de piétisme hypocrite et présomptueux, lui présentent. Dieu les condamne pour cela.
Venus le consoler, ils en finissent même par le juger responsable de son malheur. Job crie à Dieu sa protestation face au mal. Mais derrière le silence de Dieu se manifeste le mystère de sa tendresse. Il se révélera à lui de manière inattendue en lui montrant sa gloire. Dieu nous donne le droit de protester contre l'injustice et le mal. Job refuse. Y tomamos algunos subrayados para repasar junto con la lengua francesa la catequesis que pronunció el Santo Padre. Job, este testigo de la fe, no acepta la caricatura de un Dios vengativo que le presenta a sus amigos, que llenos de pietismo, hipócrita y presuntuoso, se acercan a Job. Dios los condena por ello. Ellos van a consolarle, pero acaban juzgándole responsable de su propia desgracia. Job clama a Dios en protesta por el mal. Pero detrás del silencio de Dios se revela el misterio de su ternura. Se le revelará de forma inesperada, mostrándole su gloria. Dios nos da el derecho de protestar contra la injusticia y el mal. Saludo cordialmente a los fieles de lengua francesa, dice el Santo Padre, especialmente a los alumnos de secundaria de Francia, a los peregrinos de la diócesis de Besançon y a la misión católica vietnamita de Lyon. El Señor ha puesto en nuestro camino a hermanos y hermanas que sufren y que dan testimonio de una gran fe y de un gran amor. Tomemos sus testimonios en nuestro corazón y pidamos a Dios la fuerza para perseverar con esperanza en medio de las pruebas de la vida. Que Dios los bendiga. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement les fidèles de langue française, en particulier les collégiens venus de France, ainsi que les pèlerins du diocèse de Besançon. La locutora está traduciendo el saludo del Santo Padre a los fieles francófonos. Le Seigneur a mis sur notre route des frères et sœurs souffrants qui témoignent d'une grande foi et d'un grand amour. Gardons à cœur leur témoignage et demandons à Dieu la force de persévérer dans l'espérance au milieu des épreuves de la vie. Que Dieu vous bénisse. Ahora escucharemos a la lectora que en inglés hará el resumen de la catequesis del Santo Padre. Previamente, como es habitual, le presentará los saludos de los fieles, de los peregrinos presentes en la plaza al Papa Francisco. And to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the meaning and value of old age in the light of God's Word, we now turn to the great biblical figure of Job. Job's persevering faith amid profound suffering led him to understand that God, who often appears silent in the face of evil, is nonetheless mysteriously present with his redemptive mercy and love. In his affliction, Job rejects the facile explanations of evil offered by his friends and pours out all his violent pain and protest before God. At the same time, he expresses his trust in God's justice,
to be revealed in due time. All of us know situations where good people endure sufferings that appear unjust and unbearable. Yet, like Job, they continue to put their faith in God's promises. The elderly, with the vision born of faith and long experience, can offer a privileged witness in this regard. By their example of trusting prayer, they can teach us to unite ourselves to the crucified Jesus, who, on the cross, surrendered himself completely into the hands of his heavenly Father, whose infinite love transforms death into life and the greatest evil into abundant good. The Holy Father will now greet us in Italian. Saluto i pellegrini di lingua inglese. Saludo a los peregrinos de lengua inglesa presentes en la audiencia de hoy, especialmente a los provenientes del Reino Unido, Dinamarca, Israel, Oriente Medio, Canadá y Estados Unidos de América. En la alegría de Cristo resucitado, invoco sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias el amor misericordioso de Dios nuestro Padre. Que el Señor los bendiga. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from the United Kingdom, Denmark, Israel and the Middle East, Canada, and the United States of America. In the joy of the risen Christ, I invoke upon all of you and your families the loving mercy of God our Father. May the Lord bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Trataremos de seguir el resumen de la catequesis realizado para la lengua alemana. Zugleich segnete auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, heute betrachten wir das Glaubenszeugnis Hiobs, der eine Reihe schwerster Schicksalsschläge Hoy consideramos el testimonio de fe de Job, que tuvo que sufrir una serie de durísimos golpes del destino. No solo se lamenta de su sufrimiento ante Dios, sino que finalmente incluso le acusa de ello y exige una respuesta a sus preguntas inquisitivas. Tras un silencio casi insoportablemente largo que pone a prueba la fe de Job, Dios responde. Con autoridad divina y amor extremo al mismo tiempo, muestra a Job su insondable gloria. Job se da cuenta rápidamente de que puede confiar en Dios y dejarle su vida con todas sus preguntas y dudas justificadas. Dios recompensa a Job con creces por esta actitud. El Señor lo alaba porque, a diferencia de sus bien intencionados pero poco inteligentes amigos, no interpretó el mal que le sobrevino como un castigo de Dios, sino que siempre confió en el amor y la bondad de Dios, especialmente en su honesto y, por tanto, serio lamento. Todos conocemos esta realidad tan cuestionada de las dificultades y el sufrimiento por experiencia propia o ajena. Y seguro que también hemos conocido a personas que no dejaron que nada les disuadiera
de su confianza en Dios. Especialmente las personas mayores que ya han experimentado y sufrido mucho pueden darnos aquí un testimonio creíble, que no se deje engañar ante un sufrimiento que a menudo parece abrumador y nos muestra que los caminos de Dios, aunque superan nuestra comprensión, conducen finalmente a la salvación. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Cari fedeli di lingua tedesca. Queridos fieles de lengua alemana, saluda el Santo Padre. Los invito a ayudar a las numerosas personas que sufren, ya sea lejos o cerca. Hagamos todo lo que podamos, confiando en que cada una de nuestras buenas acciones esté siempre acompañada y sostenida por la gracia del Señor. Der Heilige Vater hat gesagt: Liebe Gläubige deutscher Sprache, ich lade euch ein, den vielen Menschen in Not zu helfen, seien sie fern oder nah. La lectora de lengua alemana traduce el saludo del Santo Padre a los fieles, a los peregrinos alemanes, y a continuación oiremos los saludos al Santo Padre de los fieles españoles y el resumen de la catequesis que pronunciará él mismo en nuestro idioma. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy sobre la ancianidad nos presenta la figura de Job, que gritaba de dolor y le pedía a Dios una respuesta que diera sentido a las numerosas desgracias y humillaciones que padecía en su vida. De ese clamor incesante surgió su conversión y su profesión de fe, ya que Dios le dio a conocer su verdadero rostro. Job, por tanto, obtuvo una respuesta y fue bendecido con una larga ancianidad, porque se dejó transformar por el misterio de la ternura de Dios que muchas veces se esconde en el silencio. La historia de Job ejemplifica la vida de tantas personas, familias y pueblos marcados por el sufrimiento. Su dolor nos interpela y nos admira la firmeza de su fe y de su amor. Así también los ancianos que ya han atravesado muchas pruebas a lo largo de su vida, cuando saben convertir el dolor por las pérdidas en espera confiada de la promesa de Dios, son un testimonio y un tesoro insustituible para que la comunidad pueda aprender a afrontar las dificultades y el exceso del mal. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los invito a releer el libro de Job y a dejarnos interpelar por su testimonio. Aunque Job tuvo que atravesar numerosas pruebas y sufrimientos, nunca dejó de elevar su oración al Padre. Unámonos también nosotros a esa súplica y pidamos al Señor que aumente y fortalezca nuestra fe. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre,
Os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Hoje, em nosso caminho nestas catequeses sobre a velhice, encontramos Jó, testemunha da fé que não aceita uma caricatura de Deus, mas eleva o seu grito diante do mal até que Deus lhe responda e revele o seu rosto. Deus lhe responde, revelando-lhe a ternura que se escondia por detrás do seu silêncio. Apesar do seu impetuoso protesto, o Senhor afirma que Jó expressou-se bem por ter rejeitado aceitar que Deus fosse um perseguidor. Em prêmio, Deus restitui a Jó o dobro de todos os seus bens, depois de pedir-lhe que rezasse por seus amigos. A parábola do livro de Jó representa de modo dramático o que pode acontecer em nossa vida. Algumas pessoas são golpeadas por uma série de males que muitas vezes parece excessiva e injusta. Todos conhecemos pessoas assim e ficamos impressionados com o seu grito diante do sofrimento, mas ficamos também admirados diante da firmeza de sua fé e de seu amor. Os idosos que, tendo visto tantas experiências semelhantes em suas vidas, encontram o caminho do testemunho que converte o ressentimento pelas perdas em tenaz esperança nas promessas de Deus. Tornam-se insubstituíveis para que a comunidade possa superar o excesso do mal. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saludo i pellegrini di lingua portoghese, in particolare. Saludo a los peregrinos de lengua portuguesa, especialmente a los fieles de Cascavel, Jundiaí, Sao Paulo y Fátima, a las hermanas de la Presentación de María y el grupo deportivo y cultural proveniente de Portugal. Hermanos y hermanas, cuando nos enfrentamos al mal, debemos aprender con el ejemplo de tantos ancianos a unir nuestra oración a la de Jesús, que en la cruz se abandonó al Padre. Que Dios los bendiga. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo os peregrinos de língua portuguesa, em particular os fiéis de Cascavel, de Jundiaí, de São Paulo e de Fátima, as irmãs da Apresentação de Maria e o grupo desportivo e cultural proveniente de Portugal. Irmãos e irmãs, quando nos encontramos a enfrentar o mal, devemos aprender com o exemplo de tantos idosos a unir a nossa oração àquela de Jesus, que sob a cruz se abandona ao Pai. Que Deus vos abençoe. Llega el momento de la presentación de los saludos de los fieles de habla árabe al Papa Francisco. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى
والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على أيوب البار في موضوع امتحان الإيمان وانتظار وعد الله، وقال: كان أيوب شاهداً على الإيمان بالله عندما امتحنه الشيطان. لم يقبل من أصدقائه صورة الله المضطهد والظالم، بل احتج في وجه الشر، إلى أن أجابه الله وكشف له عن وجهه وأظهر له مجده بحنان وأنصفه. لذلك مدح الله أيوب لفهمه سر حنانه المختفي وراء صمته، ووبخ الله أصدقاء أيوب الذين افترضوا أنهم يعرفون كل شيء عن الله والألم. ومن أجل إيمان أيوب أعاد الله إليه كل ما خسره وباركه. وقال قداسته: سفر أيوب يمثل بطريقة مأساوية ما يحدث بالفعل في الحياة عندما تنزل محن شديدة جدا بشخص أو عائلة أو شعب لا تتناسب مع صغر الإنسان وضعفه، وعندما يغرق البعض في شرور ومآس تبدو مبالغا فيها وظالمة. أمام هذا الواقع يحق للإنسان أن يحتج على سر الشر، فهو حق منحه الله لنا. واختتم قداسته التعليم وقال: المسنون الذين يتبنون شهادة أيوب التي تبدل الاستياء من الخسارة إلى انتظار لوعد الله هم ذخر لا غنى عنه للجماعة في مواجهة تجاوزات الشر. فالكثير منهم يضمون صلاتهم في الصعوبات مثل مريم مع صلاة يسوع الذي سلم نفسه للآب على الصليب. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Saludo a los fieles de habla árabe. Job es el hombre sufriente que protestó por la gravedad de su dolor, pero se mantuvo sólido en su fe, por lo que Dios lo llenó de ternura y lo acompañó en un camino espiritual para llegar a la verdad y descubrir que Dios es bueno. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. أيوب هو الإنسان المتألم الذي احتج لشدة ألمه، لكنه بقي ثابتا في الإيمان. لهذا ملأه الله بالحنان ورافقه في مسيرة روحية للوصول إلى الحقيقة وليكتشف أن الله صالح. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Llegamos casi al final de la audiencia general. Ahora escuchamos a la lectora de lengua polaca, que hará la síntesis de la catequesis de hoy. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli nam apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. A oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. W naszym cyklu katechez na temat starości spotykamy biblijnego Hioba jako świadka wiary, który mimo swojego cierpienia nie godzi się jednak na przypisanie Bogu miana prześladowcy.
W wielkim bólu wykrzykuje on swój protest, oczekując na Bożą odpowiedź. I Bóg, który milczał, słuchając zbolałego Hioba, w końcu odpowiada. Ukazuje mu swoją chwałę i obdarza największą czułością, a jego przyjaciół, którzy moralizując uważali, że wiedzą wszystko o Bogu i cierpieniu, upomina słowami. Zapłonąłem gniewem, bo nie mówiliście o mnie prawdy. Księga Hioba w sposób dramatyczny przedstawia prawdę o życiu. Tratemos de seguir con un subrayado la síntesis en polaco. El libro de Job describe de forma dramática la verdad de la vida, de los momentos en que las pruebas, las enfermedades desproporcionadas a la pequeñez y debilidad humanas caen sobre una persona, sobre una familia o una nación. Tal fue el caso en años pasados, en estos años con la pandemia del virus COVID-19 y tal es el caso ahora con la guerra en Ucrania. ¿Podemos justificar estos excesos como la racionalidad superior de la naturaleza y la historia? ¿Podemos bendecirlos religiosamente como una respuesta justa a la culpa de las víctimas que los merecieron? No podemos. Existe una especie de derecho de la víctima a protestar ante el misterio del mal. El silencio de Dios en el primer momento del drama de Job significa precisamente que Dios no evita la confrontación, sino que calla al principio, dejando al hombre libre para expresar su protesta. Aprendamos de María a unir nuestra oración, a veces conmovedora, a la del Hijo de Dios sufriente, que se confía al Padre en la cruz. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saludo cordialmente a los peregrinos polacos, dice el Papa Francisco. Hace 2 días han recordado a San Andrés Bóbola, mártir jesuita, patrono de su patria. Que su compromiso con la unidad de la Iglesia, su fuerza de espíritu y su firmeza en la defensa de la fe en Cristo les den el valor de profesar los valores del Evangelio, especialmente frente a las tentaciones de la mundanidad. Los bendigo de corazón. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. 2 dni temu wspominaliście świętego Andrzeja Bobolę, jezuickiego męczennika, patrona waszej ojczyzny. Niech jego troska o jedność Kościoła oraz męstwo i bezkompromisowość w obronie wiary w Chrystusa dodają wam odwagi w wyznawaniu ewangelicznych wartości, zwłaszcza w obliczu pokusy światowości. Z serca wam błogosławię. Por último, escuchamos los saludos a los fieles de lengua italiana. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a los sacerdotes de la diócesis de Milán y a los diáconos que están a punto de acceder al sacerdocio en Padua. Les exhorto a renovar día a día su disponibilidad para responder con fidelidad a la llamada del Señor al servicio generoso del pueblo santo de Dios. Saludo a la Asociación Familias para la Acogida,
que se dedica a la adopción, cuidando de niños y ancianos con dificultades. Perseveren en la fe y en la cultura de la acogida, ofreciendo así un hermoso testimonio cristiano y un importante servicio social. Gracias por lo que hacen. Mis pensamientos van, por último, como siempre, a los ancianos, los enfermos, los jóvenes y los recién casados. Queridos jóvenes, no tengan miedo de poner sus energías al servicio del Evangelio, con el entusiasmo propio de su edad. Y ustedes, queridos ancianos, y ustedes, queridos enfermos, sean conscientes de que aportan una valiosa contribución a la sociedad gracias a su sabiduría. Y ustedes, queridos recién casados, dejen que sus familias crezcan como lugares donde aprender a amar a Dios y al prójimo con serenidad y alegría. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Los ancianos que ya han atravesado muchas pruebas a lo largo de su vida, cuando saben convertir el dolor por las pérdidas en espera confiada de las promesas de Dios, son un testimonio y un tesoro insustituible para que la comunidad pueda aprender a afrontar las dificultades y el exceso del mal. Así ha dicho el Papa Francisco en su catequesis, en esta audiencia general en la que reflexionó sobre la figura de Job. Es la prueba de la fe, la bendición de la espera, el tema de la reflexión del Papa Francisco en este miércoles 18 de mayo. Job, aunque tuvo que atravesar numerosas pruebas y sufrimientos, nunca dejó de elevar su oración al Padre. Por eso el Santo Padre Francisco invitó a que también nosotros nos unamos a esa súplica y pidamos al Señor que aumente nuestra fortaleza y nuestra fe. Hemos llegado al final de la audiencia general. Para todos ustedes, estimados amigos y telespectadores, un saludo cordial de Griselda Mutual en nombre de los integrantes de nuestra redacción. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Devolvemos la línea a las emisoras conectadas. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.